Dios. Es un privilegio, ¿cierto? La vida, la salud, el alimento, el aire, muchas cosas por qué agradecerle a Dios. Cada día disfrutamos de tantas cosas que a veces nos cuesta agradecer. Bueno, en esta mañana, como lo había anunciado la hermana Marisela, vamos a empezar la serie de, digamos, de oración, una serie de oración que va a ser por toda la semana, o una serie de evangelismo, y es titulada Cultivando Esperanza. Vamos a orar. Allí donde estamos, oremos. Querido Padre, es el momento de escuchar tu voz y queremos pedir que sean el Espíritu, el Padre, el Hijo, que nos hablen a través del mensaje de esta mañana, que está basado en tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra propia vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, la lectura que tuvimos en esta mañana hablaba acerca de, especialmente del amor de Dios, ¿cierto? El título del sermón de esta mañana es David, un pacto de amor. No sé si ya, ahí sí, ya podemos ver ahí el título del sermón, David, un pacto de amor. Yo le pedí el favor a un hermano que les entregara a ustedes unos cuadritos de papelito. ¿Cuántos recibieron ese cuadrito de papelito? Muy bien, entonces les voy a pedir el favor de que me escriban allí en ese papelito. Muy bien, en ese papelito ustedes me van a escribir qué estaría cada uno de ustedes dispuesto a hacer por amor, en nombre del amor. No van a escribir una carta, o sea, algo sencillo, yo estaría dispuesta a, o yo estaría dispuesto a hacer esto. Solamente en pocas palabras, ¿cierto? No van a escribir algo largo. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer en nombre del amor? Les voy a dar un minuto, porque en un minuto es suficiente para que lo escriban. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer en nombre del amor? No le tienen que colocar el nombre de ustedes, solamente la respuesta a esta pregunta, sin nombres. ¿Listo? Bueno, considero que ya es suficiente tiempo. Entonces, les voy a pedir que tengan el papelito allí. Les voy a contar una historia. Es una historia que nos habla acerca de algo que alguien estuvo dispuesto a hacer por amor. Bueno, una historia de amor y yo quiero que miren la imagen. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Qué les parece? Bonita. ¿Saben? Es considerada una de las 7 maravillas del mundo actual. Esa imagen es un monumento. Un monumento que cuenta la historia se llama Taj Mahal. Taj Mahal. Taj Mahal. Eso está construido en la India.
Este monumento, que hoy es una de las 7 maravillas del mundo, valga decir, del mundo actual. Ustedes saben que hubo otras de la antigüedad, ¿cierto? Cuenta la historia que el emperador se llamaba Shah Jahan y ese mandó a construir este monumento, que es un monumento complejo. Ese monumento se construyó. Sí, muy bien. Este monumento se construyó en el año 1631, se empezó a construir y lo terminaron de construir en 1658, me parece. Duró bastante años la construcción. Y este monumento fue construido por este emperador en nombre de su esposa, la cual se llamaba Mumtaz Mahal. Y esta mujer había fallecido el 17 de junio de ese año. Y él, en nombre del amor que tenía por su esposa, mandó a construir ese monumento que lleva ese nombre, Taj Mahal. ¿Saben? La obra de construcción tardó 20 años en completarla. Aunque después de eso se siguieron haciendo arreglos, perfeccionándola, ¿cierto? Haciéndose trabajos en el terreno durante otros 10 años, o sea que fue aproximadamente ¿cuánto? 30 años, para que podamos ver algo que se ve muy hermoso, ¿cierto? Algo que se ve muy hermoso. ¿Qué les parece a usted? Qué amor tan grande, ¿cierto? Qué amor tan grande que uno como ser humano dice, bueno, maravilloso, ¿cierto? Porque un emperador que podía reemplazarla fácilmente con otra mujer, a su esposa, pero no, la amaba tanto que quiso que algo quedara en la memoria y fuera tan espectacular como para que la gente lo pudiera admirar, ¿cierto? Un gran amor que sentía por ella. De repente algunos de nosotros nos hemos sentido tan amados por alguien, pero quizá los recursos de esas personas no son tantos como para mandarnos a hacer un monumento de esa envergadura, ¿cierto? Pero sí sentimos el amor de la gente. Yo, por ejemplo, me siento muy amada de mi mamá, de mi esposo, y eso es muy maravilloso, ¿cierto? Eso es muy maravilloso, porque a veces podemos tener mucha gente a nuestro alrededor, pero no sentirnos amados por esas personas, ¿cierto? Entonces, la Biblia menciona en el Salmo, vamos a mirar allí, tenemos el Salmo 89 en el versículo 28. Allí habla acerca del pacto de amor que Dios hizo con David, que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces ahí leemos, que dice, para siempre le conservaré, mi misericordia, mi pacto será firme con él. Bueno, a mí me gusta más la versión en la que yo lo había puesto en el PowerPoint porque me parece que es más directo. En esa versión dice, para siempre le conservaré mi amor. En esa versión. Es la versión traducida de la lengua actual. Es una traducción de la lengua actual. Y dice así, para siempre le conservaré mi amor. No me olvidaré de él jamás, jamás. Entonces, estudiar la vida de David, nosotros sabemos que en primera de Samuel dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la pregunta que quiero como reflexionar con ustedes en esta mañana, ¿David era perfecto? ¿David fue un hombre perfecto para merecer el amor de Dios? ¿Fue un hombre perfecto que nunca se equivocó, que nunca tuvo errores, que nunca hizo nada como para que Dios realmente lo amara? No, nosotros sabemos que no, porque como dice el proverbio,
del sabio Salomón, no hay hombre que viva y nunca peque. No hay hombre, ¿cierto? Porque todos nosotros somos mortales pecadores, ¿cierto? Pero David, por qué Dios amaba tanto a David? ¿Y por qué Dios quiso hacer ese pacto de amor con David? Yo pienso porque Dios, en la esencia de Él es amor y Él no puede dejar de hacer lo que Él es. Eso es lo que Él es. Y lo que Él sabe hacer es amar. Amar a nosotros, aunque mortales, indignos, pecadores, nos ama a todos por igual. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, sino que podría decir que es la respuesta que el ser humano da al amor de Dios lo que hace la diferencia. Porque nosotros podemos rechazar el amor de Dios, porque Dios no nos obliga, ¿cierto? Entonces es la respuesta que nosotros damos al amor de Dios lo que hace la diferencia. Porque evidentemente esta Biblia me la regalaron. Parece, cuando la llevo cerrada parece una cartera. Sí, yo la llevo cerrada y cualquiera puede pensar que llevo una cartera en la mano porque es muy pequeña y es muy delgada. Pero esta Biblia me la regaló mi hermana. Cuando ella me fue a regalar esta Biblia, yo le hubiera podido decir, no, yo en mi casa tengo varias. Quédatela, regálasela a otra persona que la necesite. Yo no la necesito, pero saben que yo la aprecio mucho. Esta Biblia la aprecio mucho porque me parece muy cómoda para cargarla en la billetera, en un bolso, en cualquier parte la puedo cargar muy fácil y cuando salgo de viaje pues es muy cómoda para llevármela para cualquier parte. Es un regalo que yo hubiera podido rechazar, pero como no lo rechacé, disfruto de comodidades de este regalo. Lo mismo es el amor de Dios. El amor de Dios es un regalo que nosotros podemos decir, no me lo dé, no lo quiero, no lo necesito. Pero cuando nosotros lo recibimos, gozamos de privilegios. El privilegio de podérmela llevar para cualquier parte, de cargarla fácilmente, o sea, por ejemplo en este caso, pero en el caso de Dios, gozamos de muchas bendiciones. Bueno, dentro de esas bendiciones que Dios nos da, Dios quiso darle a David un nombre para siempre, así como el monumento. Ese Señor quiso que el monumento quedara para siempre en nombre de su esposa, ¿cierto? En nombre de su esposa. Dios, por amor a David y la relación y la respuesta de David a ese amor, Dios quiso hacerle un nombre a David para siempre. Por eso cuando Jesús preguntaba, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Qué decían los fariseos, los escribas, los doctores? ¿De quién era hijo el Cristo? ¿De quién decían ellos? De David, porque Dios había dicho que le iba a establecer un reino que no pasaría. Y ese reino no se cumple con los hijos de David, se cumple en Cristo Jesús. ¿Cierto? Eso es. Nosotros recordamos porque quizás es una de las historias que más se conoce de la Biblia, la historia del pequeño David, que cuidaba sus ovejas, que el papá lo tenía allá. Esta mañana, antes de venir para la iglesia, yo estaba en la casa, Josué estaba colocando unas caricaturas allí de historias de la Biblia y precisamente pues colocó esta. Yo no le dije, él no sabía que yo iba a predicar sobre esto, pero él colocó su historia ahí, estaba escuchando que los hermanos de David, él me hacía preguntas, mamá, ¿por qué los hermanos de David no querían que él fuera a ver la batalla? Le dije yo, pues, o sea, uno puede imaginarse cosas, le decía yo a mi hijo, yo me imagino que como ellos allá estaban perdiendo el tiempo y no estaban haciendo nada, ¿qué pensarían? Ahora vino este chismoso y le va a decir a mi papá que nosotros acá no estamos haciendo nada. Sí, eso era lo que yo me imaginaba, uno se puede imaginar eso, que tenían miedo, porque ¿qué estaban haciendo ellos allá? Nada, estaban Goliat allá diciendo, ¿quién va a pelear conmigo? Y ellos allá, de brazos cruzados, porque ninguno se atrevía a salir a pelear. Entonces, ¿qué dirían ellos? Ahora va a venir a decir lo que nosotros estamos haciendo acá, nada. Le decía yo a mi hijo, seguramente les dio miedo cuando vieron a David allí. No sabían que David había ido a llevar provisiones simplemente, esa era su tarea. Pero Dios lo había llevado allí a llevar provisiones porque Dios sabía quién era David y qué era lo que David iba a hacer por amor a Dios.
Porque cuando él escuchó la voz de lo que decía Goliat, ¿qué dijo? ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a decir eso contra Dios? ¿Quién es? Entonces le explican, no, ese es el gigante Goliat, que hace 40 días está retándonos para que vayamos a pelear con él, y dice que si nosotros ganamos, entonces ellos serán nuestros siervos, pero que si ellos ganan, nosotros vamos a tener que servirle a él. Tremendo, pensó David, ¿cómo se le ocurre confrontar a Dios? ¿Cierto? Pensó él. Y cuando esa voz de lo que dijo David, de lo que pensó y dijo David, llegó donde el rey lo mandó a llamar. Nosotros sabemos la historia. David se preparó, el rey pensó que con armadura era que él iba a pelear, pero David tenía algo más poderoso dentro de él. Tenía la presencia de Dios. Y él con la presencia de Dios dijo, yo en el nombre de Jehová voy a ir y yo lo voy a vencer. Pero no porque él se sentía, sino porque él como caminaba con Dios sentía la presencia de Dios con él y sabía que Dios era el que lo defendía del león, del oso. Toda esa historia me las estuve viendo hoy porque Josué estaba ahí escuchándose en las caricaturas. Yo estaba reflexionando mientras él iba escuchándose su caricatura, yo estaba reflexionando en la historia, ¿cierto? Entonces fue muy interesante saber que cuando David llegó allá, cogió sus 5 piedras. En algún momento escuché en alguna parte que cogió 5 porque tenía un motivo para coger 5. ¿Ustedes saben cuál era el motivo? ¿No saben? ¿Seguro no saben? Habían 5 gigantes en Gat. O sea, él dijo, si me venzo con, o sea, una piedra para cada gigante, pensó David. Habían 5 gigantes y él no iba a fallar. Él sabía que iba directo porque Dios estaba con él. El amor que sabía que Dios sentía por él. Eso es bonito, hermanos, que nosotros nos sintamos amados de Dios y saber que Él está con nosotros, que no nos desampara, que nos protege, porque el amor de Dios es igual para todos nosotros. No solamente es para David, ni para José, ni para Daniel que se portó bien, ni para Enoc. El amor de Dios es igual para todos nosotros. O para el apóstol Juan, porque ustedes saben, a veces nos parece cuando leemos el Evangelio que Juan era engreído, porque él decía, el discípulo que amaba a Jesús. Cuando se refiere a quién, a sí mismo, dice el discípulo a quien Jesús amaba. Pero no era engreído, era que tenía un sentimiento de ese amor que Jesús tenía por ellos. ¿Cómo lo trataría Jesús a ellos? ¿Cómo los trataría? ¿Con cuánta ternura? Yo recuerdo mucho cuando el Señor Jesús le dijo a Juan y a Santiago que fueran a donde los samaritanos para que le dieran hospedaje a Jesús, y los samaritanos no quisieron. Y Elena White dice que ellos no quisieron porque Jesús iba para Jerusalén. Y ustedes saben que los judíos y los samaritanos eran enemigos. Entonces, como Jesús iba para Jerusalén, ellos dijeron, no le vamos a dar hospedaje aquí, váyase de largo. Por aquí no va a quedarse. Entonces los discípulos se llenaron de una ira tan grande que les dijeron a Jesús, vea, Señor, oremos para que el Dios Padre haga descender fuego del cielo y los queme a todos. Y cuando Jesús los escuchó así, yo me imagino que Jesús se fue de para atrás y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, el espíritu de Dios no es así, que porque la gente se porta mal, el Señor quiere destruirlos. No, el espíritu de Dios no es así. La gente se puede portar mal. Yo a veces cuando estoy reflexionando, yo digo, Dios mío, a usted le toca muy duro y usted no se conmueve con tanta cosa que pasa en este mundo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no sé cómo hace para amarnos tanto a todos nosotros. Yo no sé cómo hace Él, pero nos abarca a todos. Al violador, que Él sabe cuando está haciendo lo malo, lo ama. Al que mata, lo ama. Al que adultera, lo ama. O sea, yo no sé cómo hace Dios para ver tanta cosa que hay en este mundo y no desesperarse. No sé cómo hace, Él es perfecto. Pero en mi mente no cabe, en mi mente, el amor de Dios. ¿Cómo hace Dios para amar a tanta gente, a todos nosotros que somos tan malos? Porque a veces nosotros no hacemos cosas malas,
pero no las hacemos porque tenemos miedo muchas veces de que la policía nos lleve. Si me hago entender, o sea, eso nos contiene un poquito, que le tenemos miedo a que la justicia no robamos, no matamos, sí, pero nos da miedo, ¿por qué? Porque nos pueden matar, porque la justicia nos puede llevar, pero Dios ve todo eso y Dios no anda electrocutando a la gente mala. La Biblia dice que al malo lo matará la maldad. Y sin duda, tengo apenas 37 años y lo he visto. A los que se portan mal, Dios no tiene que hacer nada, ellos se meten en su problema y en su lío, ahí mueren. ¿Sí o no es así? Dios no tiene que matar a nadie. Al malo lo alcanza la maldad y lo mismo va a pasar con Satanás. La Biblia dice que finalmente Satanás va a quedar expuesto a la muerte segunda, porque no va a haber lugar para él en la vida eterna. ¿Sí me hago entender? Porque es que Dios no desea que ninguno de nosotros perezcamos. Tampoco quería que Satanás se perdiera. Y a veces yo me pongo a pensar en eso. ¿Será que Dios ama todavía a Satanás? Porque el amor de Dios es tan grande. O sea, puede sonar como una blasfemia, pero Dios es tan amoroso. Es tan amoroso que yo me pongo a pensar en eso. Y continuando con la historia de David, entonces nosotros vemos que David se enfrentó al gigante, así como muchos de nosotros nos tenemos que enfrentar a nuestros gigantes. Cada uno de nosotros sabemos. Es decir, si yo les reparto un papelito también ahorita a ustedes, ustedes van a escribir allí cuál es mi gigante. Van a tenerlo ahí presente, como en este momento, si miran el papelito que escribieron, van a saber qué serían capaces ustedes de hacer por amor. ¿Sí me hago entender? Si yo les pongo a ustedes a escribir cuál es el gigante que estamos enfrentando en este momento de nuestra vida, sin duda, todos tenemos un gigante que estamos enfrentando en este momento. Algunos tendrán un gigante más grande que otros, ¿cierto? Pero todos tenemos gigantes que nos cuestan derribar. Pero ¿saben qué? Por eso Dios nos ha traído a todos al camino de la vida eterna, para que sepamos que con Él esos gigantes son ¿qué? Abatibles. Abatibles. ¿Qué hizo David? Con una piedra lo abatió. Pero por supuesto que no fue David. Por supuesto que fue Dios que estaba allí dándole la fortaleza, dándole el tiro, dándole todo para que él pudiera hacerlo. El ánimo para decir, yo me voy a enfrentar con este gigante. El ánimo. Dios estaba con él sin lugar a dudas, ¿cierto? Y después más tarde vemos en la vida de David que llega a ser rey. Y David llega a ser un rey benévolo, muy bueno. Dios lo prosperó muchísimo. Y en esos momentos podemos recordar que el temor de Saúl, cuando él se dio cuenta que desde ese momento que David abatió al gigante, Saúl se dio cuenta que David sería el próximo rey y entonces empezó a sembrarse como un celo en la mente de Saúl y empezó a perseguirlo. Y nosotros vemos que muchos de los salmos hablan de eso. Cuando David se sentía allá en el monte, en las cuevas, huyendo de Saúl, se sentía desesperado, angustiado, pero ¿qué decía? Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, tú eres mi refugio, Señor, Dios estaba con él. Y incluso en el Salmo 23 nosotros leemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Él sentía el amor y la protección de Dios, ¿cierto? Luego nosotros vemos en la vida de David que comete un error que nosotros
si la Biblia hubiera sido un libro escrito por, ¿cómo se dice? Por iniciativa humana, no hubiéramos escrito lo que se escribe de la vida de David, cuando en lugar de irse a la guerra se quedó en su casa. Y al quedarse en su casa, se puso a hacer pereza. Quién sabe, a pasearse por ahí de palacio, se sentía como jubilado David. Debió de haber estado en la guerra y se quedó en la casa. Se puso a pasear, vio por allá una mujer muy hermosa, debió haber sido espectacular. La mandó a traer. Ustedes saben que la mente desocupada es un dicho, taller del diablo. Ahí el diablo empieza a maquinar y a maquinar cosas. Y hasta el punto de asesinar, de hacer otras cosas que eran contrario a la voluntad de Dios. Y nosotros vemos que cuando David finalmente el Señor le hace reconocer su condición, pues se arrepiente y escribe el Salmo 51 que nosotros encontramos en la Biblia, que es un salmo muy lindo. Y vamos a leer específicamente el versículo 10, donde nos habla de la petición que le hizo David a Dios. Resulta que David estaba allí pasando por esa situación de su vida. Y en el Salmo 51:10 dice que David le pide a Dios que le dé ¿qué? Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ninguno de los seres humanos estamos exentos de eso. Seguramente si nosotros fuéramos los que hubiéramos ideado escribir la Biblia, hubiéramos dicho, no, esa parte no la coloquemos. Pero Dios escribió la historia a blanco y negro como con todas sus señales. ¿Por qué? Porque Él sabe que cualquiera de nosotros puede caer tan bajo como cayó David. Y así como Dios perdonó a David, nosotros podemos tener esperanza de que Dios ¿qué? Nos perdone a nosotros también. ¿Cierto? Ese es el amor de Dios. Porque Él sí sabe lo que acontece en la vida del ser humano. Él sí sabe, ¿cierto? Luego nosotros vemos a David pasando por unas circunstancias tremendamente difíciles. El hijo se sublevó, le usurpó el trono, Absalón. La Biblia dice que Absalón era un hombre de una belleza perfecta, desde la coronilla hasta la planta del pie. Así dice la Biblia. Y dice que el pelo de Absalón pesaba, no sé si eran 4 o 3 kilos cuando se lo cortaba. Era un hombre bellísimo. Y incluso la historia de Absalón se puede prefigurar con la historia de Satanás, porque ustedes saben que Satanás fue hecho con tremenda hermosura y se sublevó contra Dios. Lo mismo pasó con Absalón, le quitó el trono al papá. ¿Y saben qué? El papá tenía que andar fugitivo porque Absalón lo perseguía, pero Dios no lo dejó solo a David, a pesar de que David había cometido un pecado tremendo. Ya había pasado el pecado, ¿cierto? La traición de un hijo, Absalón fue malo y cruel. Usando el engaño y la traición, se rebeló contra su padre y usurpó el trono. No obstante la traición, David continuó amando a Absalón, porque cuando Absalón iba huyendo, cuando ya lo fueron a perseguir para matarlo o para cogerlo, porque realmente el papá no quería que lo mataran, el pelo era tan largo que el pelo se le enredó en un árbol y él quedó suspendido del árbol como cuando una persona se cuelga. Y entonces el soldado lo mató, lo pudo matar, porque el pelo lo entregó, ¿sí? El pelo
se le enredó en el árbol y él quedó ahí suspendido, y entonces el otro aprovechó para matarlo. Pero cuando lo mataron y David se dio cuenta, él decía, ay, mi hijo, Absalón, mi hijo, o sea, lloraba. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién ama tanto a un enemigo como para llorar como David lloró por Saúl y por Jonatán cuando murió Saúl? ¿Amar al enemigo? Eso es tener el corazón de Dios. Dios nos ama a nosotros y nosotros sabemos que en Romanos dice que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué qué? Siendo nosotros todavía pecadores, el Señor quiso mandar a Jesús a morir por nosotros. Eso es un amor muy grande. Nosotros éramos enemigos de Dios porque ustedes saben que la Biblia dice que el pecado nos causa enemistad contra Dios, pero no que Dios nos odie, no. La Biblia dice que Dios odia al pecado, pero ustedes saben por qué Dios odia al pecado. ¿Por qué Dios odia al pecado? Hermana, ¿por qué? Porque es malo. ¿Por qué, Eni? ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. Eni, ¿tú ibas a decir algo diferente? Está diciendo lo mismo. ¿Saben por qué Dios odia al pecado? Porque el pecado nos hace daño a nosotros. Es decir, si una droga le hace daño a un hijo mío, yo no voy a odiar a mi hijo. Yo digo, Dios mío, ¿quién se inventó esa droga? ¿Quién se la inventó? O sea, ojalá y no existiera la droga. Para Dios, ojalá y no existiera el pecado. No existiera, ¿para qué? Para que no nos hiciera daño, porque a nosotros es que nos hace daño el pecado. Porque ustedes saben que cuando Jesús estuvo aquí, Él tocaba a la gente que estaba en las peores condiciones y a Jesús no le pasaba ¿qué? Nada. Porque a Dios no le afecta el pecado. El pecado nos afecta ¿a quién? A nosotros. Por eso Dios detesta el pecado. Porque el pecado nos hace daño a nosotros, sus hijos. Por eso Dios detesta el pecado. La manera como David amó a su hijo, incluso cuando éste se rebeló contra él, nos da una muestra del incesante amor de Dios por nosotros. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado o lo que estemos haciendo en este momento, no importa cuánto nos hayamos separado del Padre Dios o cuánto daño hayamos hecho deliberadamente, Dios te sigue amando. Vamos a mirarlo aquí. En Primera de Juan capítulo 4, el versículo 10. Primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que ¿qué? Él nos amó primero. No hay motivos para que Dios nos ame, pero Él tiene el placer de hacerlo porque le nace. Porque le nace, nadie lo obliga, nadie le dice, nosotros no hacemos nada para que Él después nos devuelva. Es su iniciativa, Él toma la iniciativa. La pregunta es, ¿cuántas veces te has equivocado? ¿O a cuántas personas hemos dañado con nuestros actos? Hoy es el momento de acercarnos a Dios, como lo hizo David, y de pedir perdón, de pedir como David, no solamente perdón, sino que Dios pueda crear ese corazón nuevo en nosotros que responda de manera positiva al amor de Dios. Que no lo rechacemos, sino que lo recibamos, que recibamos ese regalo y que eso haga la diferencia en nuestra vida, porque no hay otra cosa que pueda transformar. El amor es lo que transforma, por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el que cree y recibe el amor de Jesús, Dios lo transforma. Dios lo transforma y Dios hace una diferencia en esa vida, ¿cierto? Cristo murió por nosotros. Esa clase de amor inmerecido, abnegado, está completamente fuera de la comprensión humana. O sea, por eso yo, aunque me pongo a pensar, yo les digo a ustedes, no sé cómo hace Dios para amarnos. ¿Cómo hace Dios para amar? Es incomprensible, yo no lo puedo comprender, ¿cierto? No lo puedo comprender. Pero ese es el amor de Dios, ese es el amor que Dios nos extiende a cada uno de nosotros cada día. Ese es el amor que Dios nos extiende a nosotros cada día. Por eso la Biblia dice en Lamentaciones que por la misericordia, que en lugar de misericordia debería decir por el amor de Dios, es que no hemos sido consumidos, porque nunca falta el amor de Dios, sino que se renueva ¿qué? Cada mañana. Uy, o sea, impresionante. ¿Cómo hace Dios para renovar ese amor? Digamos, no sé si ustedes han experimentado, pero yo a veces experimento cuando tengo situaciones con mi hijo, que la Biblia dice que es comparado con el amor de Dios, pues a una pequeña escala, ¿cierto? A una pequeña escala, pero el amor de los padres es comparado con el amor de Dios. Cuando yo le hago, digamos, un castigo a mi hijo, después me acuesto y me duele, y yo le pido a Dios que me perdone, y al otro día yo me levanto y yo veo a mi hijo, y yo pienso, ay, tan lindo mi niño, qué pecado que lo lastimé ayer, qué pecado esto, ¿cierto? O sea, yo me imagino que así es Dios. Este se equivocó, Dios no nos lastima, pero él al otro día piensa, tan linda mi hija Merly, tan linda mi hija Marisela, no. Otro día de misericordia para Marisela, otro día para Eliana, otro día para Luceli, otro día, cada día dice otro día para cada uno de nosotros porque nos ama. Cada día trae consigo 1000 oportunidades de presenciar y apreciar el amor de Dios por nosotros. Hoy, hermanos, hoy podemos disfrutar de ese amor. Yo quería que colocáramos un himno de especial. No lo tuvimos en cuenta ahora rato, pero yo quiero pedirle al hermano que lo coloque. El de Rudester Sandoval, que yo le... Pruebas de su amor. Ya. Está escrito en los colores de las hojas del otoño, en los ojos de dando el perdón cuando inmerecido en su amistad que nada esperará. Cuando estamos en necesidad, donde quiera encuentro pruebas de su amor. Abre tus ojos y observa la creación de nuestro Dios. Abre tu alma y sentirás su gloria de Dios.
es evidencia pura de su amor. Es evidencia pura de su amor. Abre tus ojos y observa la creación de nuestro Dios. Abre tu alma y sentirás su gloria alrededor. Por donde quiera hay pruebas de su amor. Por donde quiera hay pruebas de su amor. Amén. La invitación de esta mañana es que podamos disfrutar de ese amor, que lo recibamos, que lo compartamos, que nos podamos fijar en cada una de esas pruebas que Dios nos da de su amor, que disfrutemos de todas las formas en que Dios nos ama y compartir ese amor y ese que nos rodea con los que nos rodean y convertir cada uno de nosotros nuestra vida en un portavoz de ese amor, de esa maravilla de amor que Dios produce en cada una de nuestras vidas. ¿Les gustaría, hermanos? Amén. Que esa pueda ser nuestra experiencia. Dios me los bendiga. Vamos a cantar o a escuchar el coro tema. Mientras nos vamos aprendiendo ahí la letra y la música, vamos a irlo practicando. Con amor fui rescatada, por Jesús mi Redentor. Es por eso que yo canto, estoy llena de valor. Ya soy libre de cadenas que me ataban con dolor. Esa sea la diferencia
Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, amado Dios, gracias porque nos amas. La cruz demostró que es más allá de la muerte, porque Jesús no tuvo miedo a morir por nosotros. El temor más grande que le dio fue verse separado de ti, Señor. Pero superó eso por la alegría de vernos a nosotros con Él en la eternidad. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes, por el amor que nos manifiestas, con el que nos cobijas, con el que nos cubre, Señor, en tu misericordia, a través del sacrificio de Jesús que nos da la oportunidad de volver a casa. Gracias, Señor, porque esta es nuestra esperanza de poder volver a estar contigo en la eternidad, que algún día todas estas cosas terminen y podamos vivir en el universo que tú te soñaste para todos nosotros. Quédate con nosotros, Señor, y danos como nervios espirituales para que podamos percibir ese amor, no solamente para nosotros, sino para prodigárselo a los que nos rodean. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Que guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom. Y resplandezca su bondad. Shalom, shalom. Él alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom.